días familia Chiotti, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar maduro o plátano maduro asado con queso. Pueden ponerle bocadillo bien rico. Vamos a hacer una opción sin horno y la otra con horno. Entonces miren mis corazones, ustedes lo primero que van a hacer es pelar muy bien dos plátanos que estén bien maduros naturalmente. Luego que le hayan retirado muy bien la piel a los dos plátanos, van a ir a una sartén y van a ponerle mantequilla a la sartén. Es indispensable hacer primero este proceso, incluso para el que vamos a llevar al final al horno, porque lo que necesitamos es que doren muy bien. A veces cuando metemos de una vez el plátano maduro al horno, vemos que se demora muchísimo en dorarse. Así que esto puede acelerar un poquito más el proceso. Lo vas a dejar por 4 minutos a fuego bajo. Luego le vas a dar la vuelta y vamos a dejarlo por otros 4 minutos a fuego bajo. De esta manera él se va dorando y se va cocinando también. A fuego bajo es para que no se nos vaya a quemar el plátano. Luego lo ponemos por la parte que nos hacía falta. Nos hacen falta 2 partes para asarlo por completo por toda la superficie. Retiramos todo lo que se haya podido quedar pegado en la sartén y luego ponemos un poquito más de mantequilla, solamente muy poquito, para que pueda asarse un poco mejor y bueno, esto le da muchísimo sabor. 4 minutos otra vez a fuego bajo y ahora repetimos el proceso por el lado que nos hace falta. Repetimos la operación, limpiamos muy bien la superficie. Mientras yo limpio por acá la superficie, yo te invito para que te suscribas y actives la campanita en la función de todos. Ahora lo que vamos a hacer es taparlos. Si usted quiere, ya en este momento puede retirar el que va a llevar al horno, pero en mi caso yo quiero hacerlo independiente del horno para que después digan, bueno, sí se puede hacer. Lo dejamos 5 minutos cocinándose. Repetimos la operación y limpiamos un poco lo que hay en la superficie y volvemos a tapar y a dejar por otros 5 minutos. Mientras dejamos a que se cocine, recuerda darle like a este video si te ha gustado, súper importante para nosotros. Después de los 5 minutos quiero que vean el resultado. Ya podemos notar que los plátanos están muy bien cocidos. Les hace falta solamente un poquito, pero así como está, los vamos a dejar. Yo los voy a poner en una bandeja para hornear y luego vamos a abrir por la mitad una zanja, una línea, como ustedes quieran llamarle, una ranura, y vamos con ayuda de los dedos a abrir el plátano. Entonces, miren. Hay uno que está más cocido que el otro, es porque este estaba mucho más blandito, así que se cocinó perfectamente. Luego lo que vamos a poner es queso, súper importante. Si tienes bocadillo o guayaba, le puedes poner allí, queda súper delicioso, es como tradicionalmente lo comemos en Colombia. Si no, pues le pones solamente queso, como en mi caso, y le pongo al final un poquito de mantequilla en las paredes, tanto para el que va para el horno como el que vamos a terminar en la sartén. Se me ocurrió hacer este video porque me preguntan mucho que haga videos que no usemos horno. Entonces mire, la manera más fácil para no usar horno, para que se nos derritan las cosas, pues es taparlas. Pero también en este caso, si tienes una parrilla, úsala, porque eso va a evitar que se queme en la parte de abajo el plátano y eso es lo que queremos. Entonces lo vamos a dejar por 5 minutos a fuego muy bajito. Y vamos a dejar también por 10 minutos, pero en el horno a 180 grados el otro plátano. Ahora, cuando yo destapo y veo que ya se ha derretido como la gran mayoría del queso, le pongo un poco más de queso, tapo y dejo hasta que se termine de fundir. Esto puede ser unos 3 minutos, unos 4 minutos. Y así me quedó el plátano hecho en la sartén sin necesidad de horno. Miren esta belleza. Ahora lo servimos y quiero que ustedes pues analicen y tomen la mejor decisión. Si tienen horno, mire la versión del horno. Naturalmente pues queda mucho más dorado. También se gratina el queso. Pero los dos, no nos digamos mentira, lucen delicioso. Este es el resultado. Ustedes pueden observar y escoger el que más les guste.
Y así de fácil hemos hecho plátano asado con queso bien delicioso. Le puedes poner bocadillo y como se dieron cuenta no necesitamos horno para tener un resultado espectacular. Si te ha gustado, yo te invito para que te suscribas y actives la campanita en la función de todos y también para que me regales un like. Súper importante para mí cada like. Por favor, compártanlo. Es súper rica esta receta, una receta muy tradicional en Colombia y esta vez me propuse hacerlo para que se den cuenta que sin horno queda delicioso también. Ya probé la versión sin horno, es deliciosa, y la versión gratinada en el horno pues también es muy rica. Las dos versiones son muy fáciles de hacer. Si ustedes quieren usar solamente el horno, están en libertad de hacerlo, se les va a demorar casi lo mismo en el horno y bueno, al final les dejo los pocos ingredientes de esta receta y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Un beso gigante y feliz fin de semana. Chao.